Estamos contentos de estar nuevamente en este lugar para seguir estudiando estas lecciones que estamos estudiando, que están muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. El tema que nos toca hoy es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y me viene a mí a la mente el versículo de Romanos 1:16, ¿verdad? Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo el que cree, así como al judío, también al griego. Entonces, vemos en ese versículo que el poder del Evangelio es para salvación. Ese es el poder del Evangelio, salvar. Se ha hecho muchos ajustes al mensaje. A veces lo queremos adaptar y a veces queremos suavizar la verdad. Podemos caer, como decía el maestro la semana pasada, en diferentes errores. Podemos llegar con una serie de maldiciones y palabras ásperas como para asustar a la gente. O también podemos tomar el mensaje del Evangelio y enzucararlo, endulzarlo, para que la gente lo pueda masticar con mayor facilidad. Ahora, el mensaje del Evangelio siempre ha sido y debe de ser blanco y negro. El mensaje del Evangelio se transmite tal y como él es, para que sea el Espíritu Santo el que haga el efecto en el corazón del oyente. Hace varios años estuvimos en un seminario en California, y en ese seminario predicó un pastor de México. Este pastor de México trajo un mensaje que, aunque estaba basado en Efesios 5, se enfocó bastante en los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Pero cuando él oró, dijo él, he orado al Padre para que el mensaje de hoy no solamente llegue, dijo, al oído, sino que pueda llegar al corazón. Que se oiga mi voz, pero también que se oiga la otra voz, la voz del Espíritu. Porque la voz del Espíritu es la que traspasa el oído físico y llega hasta el corazón del oyente y lo hace ver en qué situación verdaderamente se encuentra el oyente. Y ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es un mensaje que llega a la persona y lo expone a la luz de la Escritura y hace ver al oyente su verdadero estado. Y el oyente ahí tiene dos opciones: sucumbe al mensaje del Evangelio o continúa en rebeldía, hundido en el pecado donde se encuentra. Aquí vamos a ver qué fue lo que sucedió con los oyentes que escucharon el mensaje del Evangelio. El poder del Evangelio está basado, este tema, en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. A mí me gustaría, hermanos, leer un poco, como para darles un panorama de lo que está sucediendo aquí.
la hermana Yundina nos enseñaba acerca de la llegada del Espíritu Santo y quién verdaderamente es el Espíritu Santo, la Biblia dice que Jesús se va. Jesús asciende. Después de que Jesús es crucificado, al tercer día resucita, por 40 días anduvo con los discípulos y después de estos 40 días, Él ascendió a los cielos. Y la Biblia dice que Jesucristo les dijo, esperen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, los llenará de poder. Y me serán testigos aquí y en muchos lugares. Pero los discípulos los dejó el Señor sin muchas descripciones, sin muchos detalles. Ellos no tenían detalles exactos de cómo era el Espíritu, cómo actuaba el Espíritu, qué iba a suceder con el Espíritu, cómo se iba a oír el Espíritu, cómo se iba a ver el Espíritu. Ellos no sabían. A ellos los dejaron casi como cuando Jesús les dijo, voy a ir a ser entregado en manos de pecadores y me van a crucificar y voy a morir. Y ellos estaban como expuestos, como abandonados, como derrotados y no sabían qué hacer. Ahora, casi de la misma manera, Jesús les dice, quédense aquí, yo me voy, les voy a mandar un consolador, vayan y esperen hasta que Él venga. Entonces la Biblia dice que estaban 120 reunidos en un lugar cuando el Espíritu Santo se manifestó. Y se manifestó como un viento y llegó y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Y esto sucedió como señal para los demás, para que todos los demás creyeran que lo que estaba sucediendo ahí era una obra de Dios. Entonces, algunos que estaban viendo, dijeron, no, estos borrachos están. Entonces, la Biblia dice en Hechos 2, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, aquí Pedro predica el primer mensaje expositivo que nosotros encontramos en la Biblia. Varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí Pedro está señalando una profecía del profeta Joel, que por cierto se encuentra en el capítulo 2 de Joel también. Pero aquí Pedro, hermanos, hace énfasis en el fin del mundo desde la manifestación del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. No solamente él habla aquí de lo que está sucediendo en ese momento, que es cumplimiento del principio del fin. Ahí se comienza como quien dice, pusieron el timer, ¿ok? Clic, 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 tic-toc, tic-toc, tic-toc. El timer, se va acabando el tiempo. Ahí comienza el principio del fin. Es una era que en la cultura judía se conoce como el final de los tiempos. El final de los tiempos comienza en la manifestación del Espíritu Santo descrita en Hechos capítulo 2 y termina en lo que nosotros vemos como Apocalipsis 21, que es todo el final de todo, donde Dios destruye la tierra. Y por eso es que él habla aquí de la luna que se convierte en sangre, el sol se apaga. Y esto dice es el día del Señor. El día del Señor es cuando Cristo, no cuando Cristo venga por la iglesia, sino que cuando Cristo se manifiesta a los que se quedan. ¿Ok? Porque el rapto sucede primero. El rapto es algo hasta cierto punto
se puede decir secreto, porque es la iglesia que se levanta. De repente, la gente va a ver que mucha gente falta, pero no hay una manifestación del Señor. Después de 7 años que la iglesia es levantada, entonces Jesucristo viene y se manifiesta. Ahí es donde dice la Biblia que todo ojo lo verá. Y es donde viene Él a dar juicio contra los habitantes de la tierra. Verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí, hermanos, encontramos nosotros varios elementos sumamente importantes para el mensaje del Evangelio. Aquí está encerrado todo el Evangelio en estas poquitas palabras. ¿Ok? Nosotros somos pecadores, Dios es soberano, Jesucristo entrega su vida por nosotros y la muerte no lo puede sostener y Él resucita de entre los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahí está encerrado todo el mensaje del Evangelio. Pero yo quiero que le pongamos atención a estas palabras en el verso 22 del capítulo 2 de Hechos, donde dice, varones israelitas. Pedro aquí se enfoca directamente a su pueblo, a su gente, a su nación. ¿Por qué, hermanos? Porque es la nación de Israel la que tiene toda la responsabilidad, no solamente de saber quién es Jesús, sino de darlo a conocer. Como nosotros, los cristianos, nosotros tenemos la mayor responsabilidad, no solamente de estar firmes en la fe de Cristo, sino saber exactamente cómo testificar acerca de Él, cómo comunicar acerca de Él. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, como quien dice, para que no se confunda con otro Jesús. Les estoy hablando del Jesús que salió de Nazaret. De lo que ellos decían de Nazaret no puede salir nada bueno. Ese Jesús que salió de Nazaret es como ponerle apellido a Jesús, ¿vale? Porque si yo dijera, fue hermano Antonio, pero si hay 4 Antonios en la clase, no sé, ustedes no saben a quién yo me refiero. Pero si yo digo fue Antonio Loreto, entonces ya sabemos nosotros que es el hermano. Entonces, él le dice Jesús Nazareno, identificándolo específicamente a quien él se refería. Varón aprobado por Dios. En el capítulo 5, 6 y 7 de Juan, hay una alegoría, hay una discusión entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Y en esos capítulos nosotros encontramos a Jesús diciéndole, yo no necesito que ningún hombre testifique por mí, porque Dios, el Padre, da testimonio de mí. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Moisés y los profetas dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento da testimonio de mí. Las obras que yo hago testifican acerca de mí y el Padre testifica de mí. Aquí la Biblia dice, varón aprobado por Dios. Pedro le dice, ¿ustedes creen que Jesucristo era cualquier persona? No era cualquier persona. Jesucristo es un varón aprobado por Dios. ¿Qué significa esto? Significa que él era el verdadero Mesías. Aquel que el pueblo judío estaba esperando hace mucho tiempo. Él era el verdadero Mesías. Y no solo se queda ahí. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Hermanos, la Biblia dice en el Antiguo Testamento
que cuando el Mesías se manifestare, haría maravillas, prodigios y milagros. Entonces, cuando Jesucristo camina entre nosotros, sana enfermos, sana ciegos, sana mudos, sana paralíticos, sana leprosos, sana endemoniados y levanta muertos. Él anda haciendo exactamente lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer. Entonces, Él hace maravillas. Aparte de ser aprobado por Dios, hace maravillas. Maravillas que impactan tanto a las personas que lo ven. Son cosas extraordinarias que la gente no está acostumbrada a ver, ¿verdad? Prodigios, cosas fuera de lo natural, ¿verdad? Y señales. Hermanos, ¿qué es una señal? Una señal es algo que apunta a otra cosa. Por ejemplo, usted va por una calle y en esa calle está un rótulo con una flecha que dice exit, dice salida. Esa flecha no es la salida, hermanos. Esa flecha señala dónde está la salida, ¿verdad? O cuando vamos por una carretera y hay una división y dice Houston, San Antonio. Ese rótulo dice Houston y San Antonio. No es ese Houston ni es ese San Antonio. Están para ese lado, para esa dirección. Las señales nos muestran algo más. Entonces, estas señales nos mostraban a un Mesías. Si nos mostraban a un Mesías, tenía que existir un Mesías. Y Pedro está aquí para mostrar quién era ese Mesías. Y dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Todas estas cosas, lo único que hacían, las cosas que Jesucristo hacía, era demostrar quién era él. Entonces Pedro aquí está mostrando el poder del evangelio. Como vosotros mismos sabéis. ¿Por qué dice él, como vosotros mismos sabéis? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos vieron muchas de las cosas que Jesús hizo. Ellos vieron. Pero ¿qué decían ellos cuando Jesús hacía un milagro? Este hace milagros por el poder de Satanás. Por el poder de Beelzebú. Hace milagros. En una ocasión Jesucristo mismo tuvo que intervenir y le dijo, si yo hiciera milagros por medio de Beelzebú, pues no fueran los milagros que yo hago, porque entonces Beelzebú estaría dividido. Y un reino dividido no puede mantenerse. Entonces, a este que yo les estoy explicando, a este que hizo milagros, a este que hizo prodigio, a este que era aprobado por Dios, a este varón que era recto, que ustedes saben exactamente quién era, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Esto, hermanos, escuchen, es un ataque directo a todo lo que ellos practicaban y creían, sin ningún tipo de paños tibios. Pedro les dice aquí exactamente la verdad, cómo se las tiene que decir. El evangelio es así. John MacArthur en una ocasión escribió, dice, predicador, dice, no te preocupes por ofender a la gente con la verdad del evangelio. Si la gente ha estado ofendiendo a Dios durante toda su vida. Hay ministerios, hermanos, lastimosamente. Lo digo, no lo digo en forma de chiste porque no es chiste. Lo digo con dolor. Hay ministerios que no tienen valor de decir que si las personas no aceptan a Cristo se van a ir al infierno. Ministerios completos que se han dedicado a eso, a no condenar a nadie por su situación pecaminosa que tiene. Hermanos, evangelio significa buenas nuevas.
para que sean buenas nuevas, tiene que haber malas noticias. Amén. Porque hay dos lados siempre. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que si una persona no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se pierde, se va al infierno. Y ese es el poder del Evangelio. El que todo el que cree en lo que Jesucristo hizo puede alcanzar la salvación. O sea, hay una opción que nosotros debemos de tomar. Y esta opción es sumamente importante. Aquí en la iglesia, hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay muchos cargos que nosotros podemos desempeñar. Hay muchas actividades que nosotros podemos desarrollar. Hay muchos eventos en los que nosotros podemos participar. Pero lo más importante que nosotros debemos de hacer mientras estamos en la iglesia es asegurarnos que tenemos la salvación. Amén. Hace varios años, en los 80s, en Ámsterdam, hubo una convención mundial de pastores. Y esa convención mundial duró 7 días. Mi hermano, el Ovidio, que murió el pasado 5 de junio, estuvo en esa convención mundial representando a Nicaragua. Y el último mensaje de esa convención lo predicó Billy Graham. Estoy hablando que en esa convención había más de 60,000 pastores de todo el mundo. Billy Graham tomó el púlpito y abrió la Biblia y dijo: abran sus Biblias en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano dice que él pensó: Juan 3:16, en una convención de pastores. ¿Cómo aplicas Juan 3:16 en una convención de pastores? Y comenzó Billy Graham a predicar acerca de la salvación. La cuestión está que fueron más de 300 pastores los que aceptaron a Cristo ese día. Pastores. El poder del evangelio llegó a ellos ya siendo pastores. Por eso digo yo que hay muchos cargos que podemos nosotros desempeñar. Pero lo mejor y más importante que podemos hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Porque todo lo demás, hermanos, es secundario. ¿Ok? Dice él: a este entregaron por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Dios, hermanos, es soberano. Dios es soberano. Aquí la Biblia dice que hubo un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto habla de lo que es Dios antes del sacrificio de Cristo. Y se lo explico de esta manera. Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Dios sabe qué es lo que va a pasar hoy. Y Dios sabe qué es lo que va a pasar mañana. Dios tiene absoluto conocimiento de todo. Pero, escuchen bien, hermanos. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que Gabriel va a celebrar su cumpleaños el próximo sábado. Y me dice: Carlos, me gustaría que vinieras a mi casa el próximo sábado porque vamos a celebrar mi cumpleaños. Entonces, yo sé que el próximo sábado Gabriel va a estar celebrando su cumpleaños. Y yo lo sé porque él me lo contó. Pero escuche bien, Dios no solamente sabe que se va a llevar a cabo ese cumpleaños. Dios va moviendo todas las cosas para que eso suceda. De eso habla aquí. El perfecto conocimiento de Dios no es solamente que Dios sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz, sino que Él lo planificó todo desde antes de la fundación del mundo.
Él fue colocando una tras otra las piezas que componían ese evento, porque a Dios nunca nada lo ha tomado por sorpresa. Dios no está sentado en su trono y de repente pasa algo y dice, oh, ahora voy a hacer esto porque acaba de suceder esto otro. No, hermanos, Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar y cómo va a llevar a cabo sus planes con lo que va a suceder en el futuro. Jesucristo dijo, hay dos cosas que Jesucristo dijo. Jesucristo en una ocasión dijo, a mí nadie me puede quitar mi vida. Yo tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Qué significa eso? Significa que Él, como Dios, tiene control de todos los eventos que están sucediendo. Segundo, Jesucristo está ante Pilato y Pilato le dice, mira, si no me cuentas lo que yo quiero oír, Jesucristo se le queda viendo y le dice, ninguna autoridad tienes tú que no se te ha dado dada por mi Padre. La única autoridad que tú tienes se te ha dado por mi Padre. ¿Qué significa ahí? Es Jesús el que está en el control de las cosas. No era él, no era el gobernador. Y él en un momento era Pilato ante Jesús y no viceversa. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía el control de todas las cosas, incluso cuando la gente pensaba que ellos eran quienes tenían el control. ¿Verdad? Entonces, ya viendo esto como forma de introducción, dice ustedes lo mataron, lo pusieron en manos de inicuos, o sea, en manos de malos, de gente perversa, para que lo crucificaran, al cual Dios levantó. Ustedes lo mataron, Dios lo levantó. Suelto los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo iba a ser la vida retenida por la muerte? No se puede, porque Jesucristo dice, yo soy la vida. Él es la vida. En esencia, Él es quien produce todo lo que existe y tiene vida. Entonces, Él que es la fuente de todo lo que vive, ¿cómo puede estar muerto? ¿Verdad? Entonces Él hace lo que tiene que hacer por el determinado tiempo que Él pensó hacer, y luego cuando el tiempo se cumple, Él se levanta de entre los muertos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la muerte no lo puede retener. Porque David dice de él, dice Pedro, cuenta lo que David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego regresa Pedro con sus propias palabras. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, porque acuérdense que del linaje de David viene Jesús, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en la tumba, ni su carne vio corrupción, no se descompuso. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes todos nosotros? Todos nosotros que estamos aquí escuchando en este momento, porque lo vimos por 40 días, anduvo con nosotros. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Entonces, vemos nosotros aquí cómo él testifica acerca de quién verdaderamente Jesucristo es, ¿verdad?
entre las cosas que podemos ver acá en el punto número 1, la Biblia dice en el verso 36, capítulo 2 de Hechos: por lo tanto, que todo Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Ok? Ese Señor es el Mesías que nosotros estábamos esperando, que todo el pueblo de Israel estaba esperando. Verso 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sucede con el Evangelio? Cuando el Evangelio es predicado de una manera correcta, el Espíritu Santo se manifiesta en el mensaje y llega al corazón del oyente y le hace ver verdaderamente quién es. Pedro aquí lo que acaba de decir es: nosotros somos culpables de haber crucificado al que Dios envió como Mesías en medio de nosotros. Pedro dice, en el Antiguo Testamento, Dios envió profetas y nosotros los matamos. Y en estos tiempos envió a su propio hijo. ¿Y qué hicimos? También lo matamos. Y si usted quiere saber algo, hermanos, en ese tiempo, cuando se llevó a cabo esa catástrofe, ese acto tan vil, ya el hombre tenía capacidad de hacer tanto mal. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que en los posteriores tiempos la maldad aumentará. En estos tiempos, hermanos, hay más maldad que en los tiempos cuando Jesús caminó sobre la tierra. Si usted cree que si Jesucristo hubiese venido hoy, nosotros no hubiéramos hecho lo mismo, está muy equivocado. Es más, en estos tiempos, hermanos, ni siquiera se permite que se hable de Jesucristo. Ni siquiera se soporta la mención del nombre de Jesús. Hay eventos donde invitan a algún predicador para que ore y le dicen: puedes orar, pero ora solamente a Dios. No menciones a Jesús. Y muchos predicadores se comprometen y oran de esa manera. Pero el que es predicador fiel, el que es siervo de Dios fiel, él dice: en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque tenemos nosotros que declarar ese nombre. Porque ese es el único nombre, el que tiene poder para la salvación. Entonces, ¿usted cree que nosotros no hubiéramos hecho lo mismo? Hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? Esos que mataron a Jesús somos nosotros. Nosotros estábamos ahí también con el martillo. Nosotros estábamos ahí también con el látigo. Nosotros estamos ahí también ahí con la lanza traspasando su costado. Nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Nosotros estamos en la misma posición y condición que ellos estaban. Pero gracias a Dios, alguien tuvo la misericordia de predicarnos el poder del Evangelio y el Espíritu Santo tocó nuestra vida y nosotros le abrimos la puerta. Y por eso nosotros hemos sido salvos por medio de este Evangelio. Esa palabra traspasado, según estaba viendo yo, es el único lugar en la Biblia donde se encuentra esa palabra. Y literalmente significa agarrar un cuchillo punzante y clavarlo en el corazón. O sea, no solamente es el hecho de que corta, sino que causa ese dolor tan duro, tan difícil de una cortadura con algo punzante. Entonces, eso significa como agarrar un cuchillo y meterlo en el corazón. Eso fue lo que sintieron ellos. Eso fue lo que alguna vez sentimos nosotros cuando se nos predicó la verdad del Evangelio y nos hizo ver la condición en la que nosotros estábamos. Una condición podrida, una condición hecha a desperdicios. Punto número 2, una mente transformada. Verso 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Hermanos, esta es la esencia del poder del Evangelio. Arrepentirse de nuestros pecados y volvernos a Dios. Es una vuelta en regresar. Vamos en dirección equivocada. Regresémonos para el otro lado. Y luego dice: ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán
el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando Pedro aquí? Pedro dice, miren la manifestación que ha habido, miren todo lo que ha sucedido con nosotros acá, pero escuchen bien, cualquiera de ustedes que se arrepienta de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, ese Espíritu Santo que ha sido manifiesto entre ustedes ahora, va a llegar y va a vivir entre ustedes, dentro de ustedes. ¿Y qué es lo que el Espíritu hace, hermano? El Espíritu hace muchas cosas dentro de nosotros. Nos enseña a ver la verdad. Nos enseña a caminar en verdad. Nos enseña a amar a Dios. Nos enseña a adorar a Dios. Nos enseña a orar a Dios. Pero hay algo que el Espíritu hace. La Biblia dice que el Espíritu Santo es testigo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, todo el tiempo vienen dudas a nosotros. Dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontramos, podemos tener dudas. ¿Seré verdaderamente hijo de Dios? ¿Seré verdaderamente salvo? Vienen esas dudas a la mente del cristiano porque hay un enemigo que ataca nuestra mente. Entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios es testigo en nuestro espíritu. Sí, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. A veces decimos, ¿cómo yo voy a adorar a Dios después de lo que dije, después de lo que hice? Son cosas que vienen a nuestra vida. Pero la Biblia dice en primera de Juan que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Y Él vive para interceder por nosotros, porque nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, nos vamos a caer, vamos a pecar. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, vamos a pecar. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo está ahí para hacernos saber, para asegurarnos que verdaderamente somos hijos de Él. Verso 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos. Es para decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Verso 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaban con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Ese es el poder del evangelio. Sálvense, sean salvos, arrepiéntanse, ¿verdad? De esta generación perversa. ¿Por qué Pedro decía esto? Porque esta generación perversa había tomado al Hijo de Dios y lo habían matado. Eso la hacía una generación perversa, una generación que rechazó a Jesucristo. Escuche bien, hermano. Si no aprendió nada esta mañana, aprenda esto. Aprenda esto. Nadie se va al infierno por algo que dijo. Nadie se va al infierno por algo que hizo. Nadie se va al infierno por quién es. Nadie se va al infierno por lo que sabe o por lo que ignora. Las personas que se van al infierno son únicamente aquellas que rechazan a Jesucristo. La Biblia dice, todo pecado que el hombre cometa tiene perdón. Solo hay un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Dice, y es el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? Es aquel pecado que cometemos cuando el Espíritu Santo viene, nos hace ver quién es Jesús y nosotros decimos, no quiero a Jesús. Y viene el Espíritu Santo y nos toca la puerta y nos dice, Jesucristo es el Hijo de Dios, tu Salvador. Y nosotros decimos, no quiero a Jesús. Y rechazamos a Jesús. Y rechazamos a Jesús. Y rechazamos a Jesús. Y nos vamos al infierno. Porque ninguna religión salva, hermanos. Hay personas que dicen, no, si yo voy a esta iglesia voy a ser salvo. No, la iglesia no lo salva a uno. Ser católico no lo salva a usted. Es más, ser cristiano no lo salva a usted. Que usted vaya a una iglesia cristiana no lo salva a usted. Lo único que lo salva es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Eso es lo único que lo salva. Ese es el poder del evangelio. Y para cerrar, porque se me acabó el tiempo, dice, verso 41, ¿verdad? Los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Entonces la iglesia pasa de ser 120
a 3,120. En un día. ¿Ok? En un día. Entonces, la mente es transformada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega, transforma la vida, transforma la persona, transforma la mente. Renovados, vuestro entendimiento, con el conocimiento de la palabra de Dios, dice Romanos. Punto número 3, manos y pies en movimiento. ¿Qué sucede, hermano? Verso 41. Lo que creyeron, lo que Pedro lo repite, ¿verdad? No es un error, así viene el libro. Verso 41 aparecen los 2 puntos. Los que creyeron, lo que Pedro dijo, fue bautizados, sumados a la iglesia, ese mismo día como 3,000 en total. Mire, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a practicar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la adoración. ¿Sabe qué sucede, hermano? Cuando una persona es salva, inmediatamente, dice la Biblia, manos a la obra, a trabajar, a hacer algo, a repetir lo que nos contaron, ¿verdad? Aquí no hay una organización, aquí no se sentaron, hermanos, ahora miren, ya que nos convertimos en una mega iglesia, vamos a formar una comitiva. Vamos a poner un presidente, a un vicepresidente, a un tesorero, a una... No, hermanos, no. Eso viene hasta después, hasta el capítulo 6 de Hechos. Viene cuando se empieza a organizar. La Biblia dice que son salvos y comienzan a trabajar. ¿Cuándo comienza a trabajar usted en la obra de Dios? El día que fue salvo. Ese día que usted recibió la salvación, usted comienza a hacer algo. Cuéntele a otros lo que ha sucedido con su vida. Traiga a otros a los pies del Señor. Transmita el poder del Evangelio a otras personas para que nadie se pierda, ¿verdad? Así como cuando vamos a un restaurante rico, que nos encanta la comida, que nos gustó, y nosotros pensamos en alguien para contarle acerca de este lugar, para que vaya a probar también, ¿verdad? Mi hermano tenía una costumbre cada vez que andaba solo y decía comer, él traía una foto de su esposa y la sacaba y la miraba. Y luego se la volvía a meter. Y un día le digo yo, ¿por qué usted hace eso? Me dice, porque me gustaría que mi esposa estuviera aquí conmigo. Así tenemos nosotros que hacer. Ese poder que nosotros hemos visto, ese poder transformador del poder del Evangelio, del mensaje del Evangelio en nuestra vida, contémoslo a los demás. ¿Verdad? Que la gente nos vea reír. Y si nos ve reír, ¿por qué reímos? Porque nosotros tenemos una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. Porque el gozo de nosotros no está basado en las circunstancias en las que nos encontramos, sino en la verdad de la que somos testigos nosotros, ¿verdad? En la certeza de ese futuro, un futuro cierto, un futuro verdadero. Ese es el poder del Evangelio. Llegó a Israel, cambió 3,000 personas en un solo día y agarró como fuego, hermano. Y ese fuego todavía va avanzando, quemando miles de acres de terreno en su camino. El poder del Evangelio nació ahí. Ahí nació la iglesia primitiva. Y de ahí nosotros somos fruto de ese mensaje. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ese mensaje nos alcanzó. Gracias porque un día tocó la puerta de nuestro corazón. Y gracias a ti, Señor, porque abrimos. Gracias al Espíritu de Dios porque ha venido a morar en nosotros. Porque está en nosotros y con nosotros. No es solamente nuestro consolador, es también nuestro maestro. Es también nuestro intercesor. Porque tu palabra dice que Él gime con gemidos indecibles pidiendo por nosotros. Padre, te damos gracias por tu Espíritu. Porque Él es testigo a nuestro espíritu que nosotros somos hijos tuyos. Te damos gracias por Jesús, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Él sabía lo que estaba haciendo. Siempre supo. Nunca las cosas estuvieron fuera de su control. Tú lo planeaste todo, pero tu Hijo fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y en condición de siervo. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor. Te bendecimos y te glorificamos por esta gran verdad. Y te agradecemos, Padre, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Y en un momento nos salvaste. Y en ese momento compartimos esa salvación, esa victoria que Jesucristo obtuvo en la tumba y en la cruz. Nosotros nos escudamos en el sacrificio de tu Hijo que hizo en la cruz del Calvario, para nosotros reclamar esa victoria como nuestra. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.